tal, familia? Qué bueno que una vez más nos encontramos aquí en Perspectiva. Perspectiva es un programa, espero que ya lo haya hecho suyo, y si está visitándonos por primera vez, que se quede. Perspectiva es ese programa que nos ayuda a poder entender y comprender verdades de la vida cotidiana. Es un programa informativo, formativo, educativo para usted, para su familia. Hoy tenemos un tema que de seguro va a ser pertinente a su vida. Hoy vamos a hablar de la comunicación, sencilla dificultad. La comunicación es una de esas cosas de las que se habla mucho y se entiende poco. Para entender un poco más de este tema tan necesario y al mismo tiempo tan conflictivo en la vida diaria, me acompaña hoy el doctor José F. Colón. El doctor Colón es mi amigo y es un hombre dedicado a la salud mental. Él es consejero, orientador, tiene un doctorado en sexología, en educación sexológica, y hoy nos acompaña. José. Qué bueno poder estar aquí compartiendo nuevamente contigo y con la audiencia, y nos place poder ser parte de este esfuerzo de poder aportar un granito de arena al mejoramiento de nuestra sociedad en un tema tan importante como lo es la comunicación. La comunicación es la clave de todo, y si nosotros no nos comunicamos, no nos entendemos. Como dice el refrán, ¿verdad? Hablando, la gente se entiende. Y una de las cosas más comunes y de lo que se habla más cotidianamente es de esa frase: hablando se entiende la gente. Pero ¿sabemos hablar, José? ¿Realmente entendemos el poder que hay en nuestras palabras? ¿Entendemos lo fundamental que es la comunicación en la sociedad humana? Pues yo diría que esa es la base de la supervivencia, porque si nosotros no nos comunicamos, si no nos hablamos, si no compartimos nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, pues ¿cómo vamos a poder relacionarnos saludablemente? Yo lo que digo es que mira cuán importante es la palabra para comunicarnos, que precisamente a las Sagradas Escrituras se le conoce como la palabra de Dios, porque si Dios quiere relacionarse con nosotros, los seres humanos, pues ¿cómo lo va a hacer? A través de las Sagradas Escrituras. Por eso es que nosotros, pues, tenemos que aprender de ahí mismito, de cómo la palabra de Dios lo que hace es fomentar ese diálogo entre dos personas, entre dos seres. ¿Para qué? Para poder lograr una unidad, para poder lograr unas metas en común y para poder entonces entendernos. El pensador dijo: pienso y después existo. Pero se le faltó algo allí, ¿no? Pienso, expreso y entonces me comunico. Pudiéramos parafrasear esto, ¿no? El pensamiento, el lenguaje y la conducta están íntimamente relacionados. Yo pienso, luego convierto ese pensamiento lo convierto en un código que primero es un lenguaje interno con el que yo estoy hablando conmigo, luego ese lenguaje me expreso para decirle a otro en qué estoy pensando. Ahora, el gran problema es si el otro me está entendiendo y si estamos entendiéndonos mutuamente. ¿Y qué determinante es en la sociedad humana la buena comunicación? Y el detalle aquí es que cuando nos vamos a la base, al ABC de lo que es la comunicación, pues la comunicación consiste de 3 puntos. Número 1, el emisor, el receptor y el mensaje. Y tenemos que tomar en cuenta que cuando las personas dicen algo, yo tengo que ir un poquito más atrás, porque no es solamente lo que decimos, sino por qué lo decimos, cómo lo expresamos. Tenemos que ver también el otro lado de la comunicación, que es el receptor, porque cómo esa persona está recibiendo la información, cómo lo está interpretando basándose en todo su historial de experiencias previas. A lo mejor una palabra que usted utiliza para esa persona no es una palabra muy agradable y por eso pues entonces le crea un poco de conflicto. El mejor ejemplo que yo utilizo es cuando tenemos la oportunidad de compartir en otros países o con otras personas, hermanos de otras nacionalidades. Como siempre tenemos que tener esa precaución de las palabras que utilizamos. Claro. Porque a lo mejor en mi contexto cultural, aquí en Puerto Rico, decir una palabra no tiene ningún significado, ¿verdad? Difícil o malo, porque las palabras no son malas. Es más bien la interpretación que se les da a las palabras, el propósito de las palabras. Y tal vez yo con mi mejor intención me ha sucedido que he sido invitado al área de Laredo. Hay una iglesia allá en Laredo, le enviamos saludos a la iglesia, la pastora Adria.
Y hay algo bien interesante y es que siempre que yo voy a predicar, yo me siento antes con los contactos míos allí. Mira, qué palabras debo decir, qué no debo Te decir. tengo un Sí, glosario. un glosario, incluso la misma pastora, hay veces que en ocasiones, pues, hubo un término que yo no lo consulté y lo dije y la pastora después entonces tiene que Recuerdo, arreglarlo. recuerdo la primera vez que vine a Puerto Rico, di una conferencia y se me acercó un joven y con una cara muy adusta, un rostro que, no, que transmitía más bien admiración. Y me dijo, pastor, usted predicó, habló brutal. A mí aquello me confrontó y yo me asusté y le dije, ¿pero qué dije? No, no, usted no entendió, es que estuvo terrible y me puse peor entonces. Peor. Sucede que en el contexto cultural Del de la adolescente o de gente común joven. aquí en Puerto Rico, decir brutal o decir terrible son palabras que quieren darle una Positiva. connotación positiva. Ahora, hay una frase que aquí se hizo común y es el hecho de decir lenguaje defectuoso, pensamiento defectuoso. ¿Por qué? Básicamente es porque, como bien estás mencionando ahorita, primero tiene que darse el proceso mental, ¿verdad? Yo tengo que ir organizando las ideas de lo que yo voy a comunicar. Entonces, si yo no estoy pensando correctamente, las ideas que van a fluir a través de mi boca no van a ser las correctas. No solamente lo que va a fluir por mi boca, sino que también tenemos que tomar en cuenta que la comunicación no es solamente lo que decimos con nuestros labios, a través de nuestros labios, pero la comunicación también tiene mucho que ver con el, como se dice en el difícil, el body language, ¿verdad? La comunicación corporal. Si usted está fijándose bien, nosotros los puertorriqueños tenemos esta manía de que hablamos mucho con las manos y eso es algo que nos caracteriza a nosotros. Como a veces uno trata... Es muy latino, José. Eso no Sí. solamente es boricua, es muy latino. Ah, qué interesante. Sí, incluso los latinos europeos, italianos, portugueses, franceses, son muy expresivos gestualmente. Y entonces, hay veces que cuando tú te encuentras con una persona que no está familiarizada con ese tipo de gestos, de movimientos, pues también lo pueden ver como una amenaza, como algo que no es aceptable. Hay veces que hasta simplemente utilizar términos que reflejan respeto. Ujú. Por ejemplo, tratar a las personas de usted. Aquí en Puerto Rico eso no es como que muy común y hay veces que en otros países hasta los padres, los hijos tratan a los padres de usted. Ahora, hay algo interesante en toda esta temática, porque el asunto de la comunicación se convierte en neurálgico cuando las relaciones se intiman. Ujú. Cuando uno establece relaciones quizás a distancia como la que estamos haciendo nosotros, pues bueno, una palabra no causa tanto efecto, aunque causa su efecto, como el que pudiera causar cuando se da en la intimidad del hogar, en la intimidad laboral, Ujú. en la intimidad de una sociedad que está más cerrada o más cercana una a la otra, o las personas que con ella conviven. Entonces, hay un problema porque estamos percibiendo que con lo que yo digo, la gente me tiene que entender. Ahora, siempre la gente entiende lo que yo digo, lo que yo estoy expresando, mi receptor, utilizando esa base, Ujú. yo como emisor, debo estar seguro que siempre mi receptor me está entendiendo. No necesariamente. Por eso, por lo menos en mi profesión, una de las técnicas que nos inculcan es que cuando uno entra en este proceso de consejería y uno recibe una información de parte del aconsejado, lo más recomendable es que cuando termine la persona de hablar, usted le responde para atrás. Ok, esto fue lo que yo entendí. Necesito estar claro de que lo que tú me dijiste fue esto. Estoy en lo correcto, me equivoqué, esto fue lo que tú me quisiste decir. Y eso es algo bien importante que nosotros siempre procuremos corroborar que la información que me dieron yo la interpreté de la forma correcta. Hay dos preguntas que me surgen en todo esto, ¿verdad? La primera es, ¿por qué se nos hace tan difícil comunicarnos si somos la corona de la comunicación en la creación? Somos seres capaces de hacer programas de televisión, de radio, vivimos en la era de las comunicaciones, podemos estar hablando con una persona en Pekín, otra en Cabo de Hornos, otra en Canadá y estamos comunicados. Ahora, ¿comunicados es lo mismo que estar comunicándonos?
¿Por qué se nos hace tan difícil comunicarnos? Y la segunda pregunta es, ¿por qué mientras más cerca estoy de las personas, más complejo se me hace comprenderla, más cuesta arriba está la comprensión? ¿Por qué? Yo diría que una de las cosas principales es los problemas de autoestima. Si una persona tiene la autoestima no muy saludable, que digamos, cada vez que se vaya a comunicar va a tener temor de que la otra persona le vaya a juzgar por lo que está diciendo o por la forma en que lo dijo. Entonces, si yo tengo mi autoestima lacerada, voy a tener miedo de hablar, voy a tener miedo a comunicarme, porque eso rápido lo voy a interpretar como que me van a juzgar por lo que yo dije, y si a mí me juzgan por lo que yo comunico, entonces yo me voy a sentir mal. O sea que comienza con un diálogo interno. Y ese diálogo interno, si está atrofiado, va a atrofiar el diálogo externo. Interesante. Y a eso le añadimos lo que yo digo es la falta de honestidad. Claro. Las personas tienen mucho miedo a decir la verdad, pero cuando vamos a la palabra, ¿qué dice la palabra? La verdad os hará libres. Y preferimos mentir a decir la verdad, o no necesariamente mentir, ocultar la verdad o dar medias verdades, porque tenemos miedo a ser juzgados por lo que vamos a decir, porque tenemos miedo de lastimar a la persona por lo que le vamos a decir o le vamos a comunicar. Lo que es un eufemismo, porque media verdad es una mentira. Correcto. O es como un pastel muy rico con veneno, ¿no? Tiene su dificultad. Ahora, la otra cosa que debemos entender es que ese diálogo interno cuando emerge, cuando sale de mí, ya sale con ese virus, sale atrofiado, y por lo tanto entonces voy a enviar un mensaje distorsionado y el receptor no me va a captar en la justa proporción, o yo voy a entender que él me está incomprendiendo. Y no es necesariamente que no me va a entender, sino que como voy a estar midiendo tanto las palabras para no equivocarme, para no decir nada que sea usado en mi contra, pues ¿qué sucede? No voy a comunicar el mensaje completo. Y voy a empezar a dar el mensaje como que por pedacitos, en lugar de dar la idea completa, porque ¿qué yo estoy haciendo? Estoy tanteando, estoy viendo, a ver cómo la persona recibe lo que yo le voy a decir y si me va a juzgar o no me va a juzgar. Dentro de unos instantes vamos a volver para continuar hablando de este interesante tema. Hoy estamos hablando de la comunicación, sencilla dificultad. ¿Usted quiere comunicarse con nosotros? Nosotros queremos comunicarnos con usted. Hágalo a través de Perspectiva, P.O. Box 343, Camuy, Puerto Rico, 00627. Usted quiere comunicarse con nosotros vía correo regular, pero si quiere hacerlo vía correo electrónico, hágalo a perspectiva@cdminternacional.com. Sí, estos cintillos están saliendo todo el tiempo. También tenemos en las redes sociales, está en Google Plus y en Facebook Perspectiva. En YouTube usted puede colocarnos allí Perspectiva CDM, Perspectiva CDM, y ahí nos va a encontrar. Y también puede hacerlo a través de los diferentes formas, a través de Twitter, también puede estar con nosotros. Y ¿sabe qué? Para nosotros eso es importante, para toda la cadena del milagro, para todos los que trabajamos aquí, para ustedes es importante. Comuníquese y llámenos. Ya regresamos con más de Perspectiva. La librería Cristo Viene te invita a que nos visites en las facilidades del Ministerio Cristo Viene, en la carretera número 2, kilómetro 92.6 en el barrio Membrillo en Camuy. Contamos con una gran variedad de libros, Biblias, música, videos, diccionarios, compendios, libros de institutos y artículos para regalos. Además encontrará todo el material del evangelista Gille Ávila. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde y sábados de 7 a 10 de la noche. Visítanos. Para más información, llámanos al 787-898-5410, extensión 133. Librería Cristo Viene. Estamos de vuelta en Perspectiva con el tema de hoy, comunicación, sencilla dificultad.
Si usted acaba de sintonizarnos, recuerde que estamos todas las semanas con usted en este mismo horario, a esta misma hora y en este mismo tiempo para bendecir su vida. Me acompaña el doctor José F. Colón, quien junto estamos tratando de dilucidar un poco este tema. Cuando nos fuimos al corte, José, hablábamos de esos aspectos importantes y tratamos de definir un poco los elementos conceptuales de la comunicación. Hay tres formas básicas de comunicación. Hablábamos de ellas al principio: el lenguaje verbal, el lenguaje gestual y el lenguaje tonal. Qué poca importancia le damos nosotros al lenguaje tonal. Según dicen los que conocen sobre el tema, los estudiosos del tema, más del 70% de nuestra comunicación es no verbal. Y no nos damos cuenta de ello. ¿Cuántos problemas podemos tener en un cruce de información? ¿Qué sucede en mi cerebro cuando yo oigo una palabra, pero el gesto que le acompaña es distinto o tiene una intención distinta o un tono distinto? Me ha sucedido mucho, fíjate, y me trajiste a la memoria algo que me ocurrió recientemente, atendiendo una situación de pareja, ¿verdad? Entonces, el tono verbal y los gestos verbales, lo que ella estaba comunicando, esta dama, era totalmente de rabia, de furia. Pero ¿qué sucede? Cuando terminamos el proceso de consejería, de plática, yo digo, vamos a terminar con una oración. Y yo le digo, ¿pueden tomarse de las manos? Entonces, la mujer que estaba tan fúrica, no solamente le agarró las manos, ¿verdad? Porque si estaba tan molesta, pues así, de ladito, sin ganas, dar la mano. ¿Sabes lo que fue la reacción automática de esta mujer? Con las dos manos fue agarrarle las manos, y no solamente le agarró las dos manos, sino que se pegó a él. Yo como consejero que estoy viendo esa dinámica, ya yo veo, la mujer está expresando verbalmente sus emociones, ¿verdad? O tal vez su ira. La ira no es una condición pecaminosa, la ira es simplemente indignación ante una injusticia, pero cuando veo su comunicación corporal, gestual, me está diciendo todo lo contrario. Por lo tanto, yo que estoy viendo desde el otro lado, yo digo, aquí hay esperanza, aquí hay una señal de posibilidades, porque aunque ella está teniendo esta situación que, obvio, emocionalmente la está afectando, pero ella sí siente un afecto hacia su cónyuge. Pero no tendremos un problema con dejar que quien regule nuestra comunicación sean más bien nuestras emociones. Porque muchas veces estamos, en vez de razonar lo que vamos a comunicar, lo estamos emocionalizando. En vez de expresar lo que realmente queremos decir, expresamos lo que estamos sintiendo, aunque lo que estemos sintiendo no sea lo correcto. Y ahí es donde yo caigo en el proceso del desarrollo del ser humano, donde asumimos actitudes que podemos ver normalmente en un adolescente. Por eso el adolescente está en una etapa de la vida, del desarrollo, donde se deja llevar simplemente por las emociones, y todas las decisiones que toma están fundamentadas en las decisiones. Perdona que te detenga ahí, no le quites el dedo al renglón porque está interesante, pero fíjate que está normal en un niño, en un adolescente, es normal porque está en un proceso de maduración, pero es que en los adultos sigue sucediendo. Ahí es donde vamos, porque ahí es donde yo les llamo adultolescentes. ¿Por qué? Porque tenemos adultos que no necesariamente la edad es sinónimo de madurez. Ajá. Entonces usted puede tener una persona que tenga edad de un adulto, legalmente es la edad de un adulto, pero emocionalmente su madurez es de un adolescente. Por eso es que es tan importante que la persona, siempre que yo trabajo que ha sido así, yo le digo, mira, respira profundo, no hables lo primero que te venga a la mente, analízalo, reflexiónalo, piensa en las consecuencias, porque en muchas ocasiones simplemente un refrán popular, disparamos de la baqueta. No pensamos en las consecuencias, decimos lo que sentimos y después nos arrepentimos, que es como dice la palabra, ¿sabes? La flecha lanzada, la palabra dicha, esas son cosas que nunca regresan. Por eso uno tiene que ser muy sabio al momento de pronunciar una palabra, no dejarse llevar simplemente por las emociones y llevarlo entonces a la razón.
Si usted nos está viendo en algún lugar donde la palabra baqueta es distinta a la que se le da en Puerto Rico, estamos hablando de la funda, donde va el arma. El arma. Entonces, disparar de la baqueta es sin, así hacían los cowboys, ¿no? Disparaban sin sacarla, sin apuntar. Pues es una expresión que habla de esa no preparación, de no razonar lo que voy a decir. Entonces me surge una pregunta a esto. ¿Quiere decir entonces, José, que yo tengo que madurar para poder comunicarme? Yo diría más bien es poder ser sincero conmigo mismo. Más que madurar es ser honesto conmigo mismo. Porque en muchas ocasiones la persona no toma ni tan siquiera en cuenta cuáles son sus verdaderas motivaciones. Ok, pero es que si yo no tengo la madurez adecuada, no puedo comprender por qué razón. Porque no se trata solamente de lo que tú dices, sino por qué lo dices. Y en un momento determinado, Correcto. si yo no entiendo tu ambiente y estoy esperando recibir lo que yo quiero, esa actitud de inmadurez puede traerme problemas en la comunicación. Es correcto. Pero entonces ahí es donde yo trabajo. El siguiente aspecto fue mayor. Y es que en muchas de las ocasiones, porque mire, nosotros aprendemos a comunicarnos desde el seno del hogar. Entonces, si nosotros nos criamos y nos desarrollamos en un ambiente familiar donde no se propiciaba la comunicación, donde no teníamos derecho a hablar, donde los padres, como antes decían, ¿verdad?, que el padre era el que hablaba, tenía la razón, yo soy el que dije esto y punto y se acabó, donde una persona solamente tomaba decisiones, no se tomaba en consideración, ¿qué sucede? Yo voy a seguir arrastrando ese estilo de comunicación en mis relaciones futuras. Ahí es donde yo tengo que comenzar a sanar mi concepto de una relación saludable para yo poder sanar mi forma de verme, mi forma de interpretar a las personas, las relaciones. Y ahí es que yo entonces adquiero esa madurez en el sentido de que yo aprendo a conocerme a mí mismo. ¿Por qué estoy haciendo los comentarios que hago? ¿Por qué utilizo las palabras que utilizo? ¿Por qué utilizo los gestos que utilizo? Porque las cosas no salen de la nada. Estoy en control en mi comunicación. Ahora, cuando yo dejo que las emociones controlen mi forma de ser, lo que digo ni siquiera lo pensé y luego me arrepiento de lo que dije, pero ya lo dije. Ahora, me llama la atención y te voy a compartir esta frase de Pierre Rataud, quien decía, yo sé que usted cree comprender lo que piensa que yo he dicho, pero no sé si se da cuenta de que lo que usted ha oído no es lo que yo quería decir. Interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con los marcos de referencia que nosotros tenemos. Por ejemplo, me sucedió en una ocasión que estoy trabajando un caso de consejería matrimonial y yo no entendía y no entendía y no entendía. Yo decía, aquí hay algo que no me cuadra. Y resulta ser que la dama, la esposa, ella tenía un problema en la intimidad y para ella siempre tenía esa práctica íntima con su esposo, a ella le traía problemas. Y yo comencé a buscar y a hacerle preguntas de su historial familiar, a tratar de entender si era que eso estaba relacionado a alguna experiencia previa que ella había tenido. Y consulto a un amigo mío, psicólogo, y el amigo me dice, José, ¿tú sabes lo que pasa? Es que tú estás partiendo de tu marco de referencia como consejero de que tiene que haber una situación pasada para que la persona comunique eso que está diciendo. Y cogí esas palabras sabias de este amigo psicólogo y la próxima vez que me encuentro con esta pareja, yo le pregunto específicamente a ella, ¿qué significa para ti esta situación? Y cuando ella entonces me dice, es que para mí esta situación significa esto, esto y esto, que fue lo que yo vi de mi padre en su relación con mi madre, pues por eso es que yo estoy asociando cada vez que sucede esa situación en la intimidad, yo la estoy asociando con lo que vivió mi madre con mi padre. Pero yo estaba acá entendiendo de acuerdo a mi marco de referencia como profesional,
en el área mía de especialización en la sexualidad y ya yo estaba buscando un trauma en la niñez, Sí. cuando no necesariamente era eso. Ahora, Voltaire lo dijo de esta manera. Dijo, si usted desea conversar conmigo, defina sus conceptos. Vamos, comience por ahí, ¿no? A veces tenemos que definirlos antes de comenzar un diálogo. Tenemos que decir qué quieres decir con eso. ¿O Y qué pregunto. quisiste decir? Fíjate, uno de los problemas que me he encontrado también en el proceso de consejería familiar, consejería matrimonial, es que muy a menudo, y esto es muy distinto a lo que nos quiere enseñar la sociedad, los pensamientos y la percepción femenina es totalmente distinta a la masculina. La percepción, la cosmovisión, se le puede llamar, de uno y de otro es distinta, ¿no? Uno de las cosas muy comunes es que ellas, por lo general, piensan que nosotros tenemos la misma percepción que ellas. Entonces no nos dicen, pero quieren que nosotros entendamos lo que ella no nos dice. ¿Cuánta dificultad trae eso en los matrimonios? En el matrimonio, en las relaciones laborales, en las relaciones paterno-filiales, en todos los aspectos. Por eso es que yo siempre fomento el que la persona establezca bien claro qué es lo que diga. Yo lo que digo es, usted está poniendo en riesgo la salvación de su cónyuge. Sí, en serio. Sí, y yo lo que digo es lo siguiente, porque usted pretende que su cónyuge adivine lo que usted siente, lo que usted piensa, y la palabra dice que los adivinos no entrarán al reino de los cielos. Así que usted no pretenda, no asuma, porque ese es otro problema que se tiene mucho en la comunicación, que asumimos que el otro dijo, que asumí Peor lo aún, que yo entendí. peor aún, asumimos que lo que va a decir, cuando ha dicho la respuesta que va a venir, que todavía no la ha dado, asumimos que es esta, y ya yo le voy a dar una respuesta a algo que no ha dicho. Y ahí es donde entramos a otro de los problemas de la comunicación, y es el sentido de que nosotros estamos viviendo en una era tan egoísta, tan egocéntrica, que en muchas de las ocasiones cuando se da el proceso de comunicación, yo no estoy escuchando lo que me está diciendo la otra persona. No. La persona me está hablando y yo estoy acá pensando con qué le voy a contestar. Yo estoy acá pensando qué le voy a responder. Y no estoy oyendo. Y no estoy oyendo. Y el problema es que cuando yo empiezo a responder lo que no oigo, me quedé con una parte del todo, al no tener la idea completa, puedo ser injusto. Totalmente. Injusto conmigo, injusto con el que me habla. Y con la situación. Porque si si nos estamos comunicando es porque hay una situación. Claro. Necesitamos resolver la situación. Entonces, si no estamos comunicándonos correctamente, no estamos dando ese espacio para poder expresar lo que sentimos, no somos honestos, no decimos las cosas tal y como son, pues entonces no vamos a llegar a la resolución. Tenemos que ir a un corte, pero es importante que cuando regresemos hablemos un poco de esto, porque uno de los problemas de la comunicación es que siempre la asumimos como que es un ataque a mi propio ego. mi persona. Quizás estamos hablando entonces un poco de problemas de autoestima, volvemos allí, problemas de inseguridad, problemas de comprender y entender. Ahora, cuando vamos a hablar de esto, tenemos que entender también que las dificultades pueden ser vencidas. ¿Tú crees eso? Por supuesto. Cuando claro que sí. regresemos, vamos a hablar sobre esto, porque podemos vencer esa sencilla dificultad. Seguimos en perspectiva. Si buscas un lugar con calidad de trabajos en impresión, un personal altamente calificado y servicio a la mayor brevedad, tu alternativa es Imprenta Cristo Viene, con una gran variedad de servicios en blanco y negro y a color, como tarjetas de presentación, sobres, papel de carta, libros, revistas, cruzacalles, placas, trofeos y medallas, entre otros. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Estamos ubicados en el primer nivel del Ministerio Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico. Para más información, llámenos al 787-898-5410, extensión 7134, con el hermano Félix Kardec. Imprenta Cristo Viene.
Regresamos a Perspectiva, agradeciéndole siempre su comunicación con nosotros. Si usted presta atención en los cintillos que corren en su pantalla, va a encontrar los diferentes enlaces con los que puede estar en contacto con nosotros. Le recordamos que para nosotros es sumamente importante. Hacemos un gran esfuerzo por estar en contacto con usted, pero queremos saber qué piensa usted, qué siente de este programa. Eso nos retroalimenta, eso nos estimula. Así que, por favor, no se lo guarde, comuníquese. De hecho, hablando de la comunicación. Hablando de la comunicación, es una sencilla dificultad. Mire, quiero recordarle que estamos hablando de la comunicación como sencilla dificultad. Ese juego de palabras nos habla de que es algo que supuestamente nos acompaña desde nuestro nacimiento, pero es complicado en el proceso de vida. Hemos hablado ya en los segmentos anteriores, vamos a ir a esta última parte, y nos acompaña el doctor José F. Colón, quien, además de consejero y de otras hierbas aromáticas en las que ejerce su profesión de salud mental, nos acompaña hoy. Y estábamos, José, con un interesante tema. Voy a tomar una frase que en alguna ocasión leí. Dice, la forma en que nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos, en última instancia, determina la calidad de vida que vamos a tener. Eso lo dijo Anthony Robbins. Sí, definitivamente, porque ahí yo me voy a Juan 13:35, Juan 13:33, que dice, y así el mundo conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y para mí la forma como mejor expresamos el amor. Expresar la fe, ¿no? Es comunicándonos. Expresar la fe es una cuestión que no puede ser meramente retórico. Tiene que ser en una comunicación activa. Es una comunicación activa porque tiene que expresarse. Entonces, ¿qué sucede? Si yo amo a una persona, y yo siempre me tengo que circunscribir al gran mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en la medida en que yo aprendo a amar a Dios, primero, yo reconozco cuánto Dios me ama a mí. Ahí yo reconozco cuánto yo valgo. Por lo tanto, yo me puedo amar sin ser narcisista, sino que reconocerme quién soy yo, con mi autoestima donde debe ser, como dice la palabra. No tener más estima de la que se supone que tenga. Pero en esa medida, cuando yo reconozco cuánto Dios me ama a mí, que no soy perfecto, yo entonces puedo amar al otro. Cuando yo amo a otra persona, yo puedo entender a la otra persona, yo puedo escuchar a la otra persona, yo no estoy juzgando a la otra persona. Simplemente estamos en un proceso de compartir ideas. Yo digo, en muchos de los casos de las discusiones matrimoniales o paternofiliales, lo que sucede es que no estamos dispuestos a escuchar puntos de vista diferentes. Y no necesariamente porque una persona tenga un punto de vista diferente, significa que estamos contrariados. Bueno, que podemos tener divergencia y tener una divergencia que sea constructiva. Hay algo que yo pienso y es importante. Santiago era un apóstol, pero al mismo tiempo era un gran comunicador. Este decía que todo ser humano, voy a parafrasear, y dice hombre, todo ser humano, sea pronto para oír, y tardo para hablar y tardo para airarse. Aquí hay tres principios fundamentales. Oye completo, habla lo necesario y no te dejes controlar por las emociones. ¿Cuántos problemas se generan precisamente por eso? Tú acabas de mencionar lo que yo llamaría el amor equilibrado. Primero, tengo una relación íntima con aquel que me diseñó, el que yo considero mi creador. Así que entonces voy a aquello que dijo el filósofo, ¿de dónde vengo? Ya yo sé de dónde vengo. Luego, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y necesita tener un diálogo interno. Ahora, la gente hoy en día no tiene diálogo interno. No. La gente tiene un problema serio con el diálogo interno. La gente no se concentra. Mucho ruido. ¿Cuánto me está afectando a mí el no poderme oír a mí mismo? Es una dinámica que se da, obvio. Mi población de interés con quien más yo trabajo es con adolescentes. Y hay un fenómeno bien interesante en los adolescentes y es que siempre están con algo puesto en los oídos. Comunicados hacia afuera. ¿Por qué? Porque mientras yo esté escuchando otra cosa, no me estoy escuchando a mí mismo. Okay. Entonces, yo tengo miedo de escucharme a mí mismo. ¿Por qué? Porque qué mejor crítico que yo. Yo soy mi mejor crítico. Y yo sé lo que estoy haciendo mal, yo sé lo que estoy haciendo incorrecto. Por eso cuando uno atiende un caso de una persona que hizo algo mal, que te dice, no quiero que me juzgue, no quiero que me señale. Y yo le digo, pero es que yo no tengo que juzgarte ni señalarte. Eso ya lo estás haciendo tú. Ok,
perdona que te interrumpa aquí. Entonces tú me estás diciendo a mí, como profesional, tu doctorado tiene que ver con eso, ¿verdad? ¿Correcto? Porque al fin de cuentas la sexualidad es una forma de comunicación. Sí, totalmente. Ok, entonces, y con adolescentes, para ser más específico. También. Ok, entonces, quiere decir que una buena disciplina para mi adolescente es cortarle las formas de comunicación exterior por un tiempo para que aprenda a estar consigo mismo. No necesariamente cortarle, porque eso sería cortarle todo también. No, pero yo no me refiero permanentemente. Por ejemplo, una forma de corrección, que yo le diga por unas horas, por un día, no tienes esto, no tienes aquello. Yo diría más bien fomentarle espacios donde el menor o el adolescente tenga la oportunidad de reflexionar. Ok, esa es la forma educativa, preventiva. Correcto. Pero estamos hablando de la forma disciplinaria, de corrección. Yo siempre le digo a los padres, de hecho, antes de llegar aquí venía de dar un taller a padres. Y yo le decía a los padres, mire, lo que sucede en muchas ocasiones es que nosotros tampoco queremos escuchar al menor, al adolescente. Y yo lo que le digo a los padres es, denle la oportunidad al adolescente a hablar, a expresarse. Porque el detalle con el adolescente está que, siguiendo la línea de que se dejan llevar por las emociones, no piensa en las consecuencias de lo que está diciendo y de las decisiones que quiere tomar. ¿Cuál es la función del padre, del tutor legal de ese menor? Es no decirle lo que tiene que hacer, no decirle lo que no tiene que hacer. Es simplemente usted ayudarlo a que él pueda analizar la situación, que él pueda evaluar los pros y los contras. Y en la medida en que él pueda analizar eso, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos llevando aparte de la cuestión emocional y estamos llevándolo a poner en práctica la razón, el uso de la razón. O sea que si yo no puedo aprender en el momento adecuado, si no tengo quien me dirija adecuadamente para aprender a tener un diálogo conmigo mismo, voy a ser un adulto que no voy a tener capacidad para llevar a un diálogo adecuado a mis hijos, a mis adolescentes, a mis niños. Por supuesto. Y es lo que yo le digo a los padres. Usted se supone que es el adulto, usted se supone que es la persona que tiene la experiencia, usted se supone que es la persona que tiene la madurez. Pues, ¿qué usted debe hacer? Mire, usted manténgase a la distancia. No trate de imponer, porque entonces, mira la situación que se da cuando los padres están tratando de comunicarse con los hijos. Que es lo que muchas veces me dicen. Es que con mi hijo no se puede hablar, mi hijo no me escucha. Y yo le digo, ¿que su hijo no lo escucha o que usted no lo deja hablar? Porque en muchas ocasiones que el padre habla y 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 habla, no le da oportunidad al hijo a hablar. ¿Por qué? Porque el padre no está dispuesto ni tan siquiera a escuchar el punto de vista de su hijo. Y yo lo que le digo a los padres siempre en el caso de la comunicación paterno-filial es que den la oportunidad a su hijo a hablar. Por eso yo utilizo el texto Lucas capítulo 2, 42 al 52. Cuando Jesús se pierde en el templo, estamos hablando de una familia que le brinda la oportunidad a su hijo de hablar. Los padres le dejan saber, mira, tu padre y yo hemos estado angustiados, pero le permiten a su hijo comunicarse. ¿Y qué le dice su hijo? En la casa de mi padre es donde me compete estar. Él se comunica y los padres le permiten comunicarse. ¿Qué resultó a fin de cuentas? Ambos se comunicaron, ambos pudieron resolver la situación. ¿Y qué dice al final? El hijo regresó a casa con sus padres. Pues tú sabes que ahí hay dos cosas interesantes que me gustaría destacar sin que nos convirtiéramos en un programa teológico, pero que es importante destacar porque tiene que ver con la comunicación y sobre todo la comunicación paterno-filial. Cuando Jesús dice, en la casa de mi padre me es necesario estar, él no estaba hablando como el Cristo revelado. Él está hablando como un niño judío de 12 años, de 12 años que estaba en lo que le corresponde a un niño a esa edad precisamente. Lo que estaba celebrando, que era el bar mitzvah. Exactamente, eso quería aclararle a la sociedad, que él estaba allí convirtiéndose en ese momento en adulto. Y lo estaban fíjense, recibiendo. Y el detalle interesante es, Aquiles, que era lo que hacía él cuando llegaron los padres. Él estaba hablando con los maestros de la ley. Y los maestros de la ley estaban maravillados por lo que él estaba diciendo. Por supuesto. O sea, que estaban en un proceso de comunicación. Es lo que le está diciendo, para decirlo más, si estuviéramos todos en Puerto Rico, aunque ya los puertorriqueños están en el mundo entero, pero usted que me va a escuchar lo va a entender. Aquí dicen en arroz y habichuela, en blanco y negro. Lo que Jesús estaba diciendo era, mamá, papá, yo estaba haciendo lo que me trajeron a hacer. Ustedes me trajeron aquí a eso.
Ustedes Se les olvidó. Se olvidó, pero yo estaba haciendo yo no estaba haciendo nada malo. Por eso es que yo siempre utilizo ese pasaje cuando doy la charla a nivel secular de relaciones paterno-filiales. ¿Por qué? Porque en ese entorno, ¿qué sucedía? El papá estaba envuelto en sus situaciones, la mamá envuelta en sus situaciones y no estaban pendientes a la necesidad del hijo. Cuando le dan la oportunidad al hijo de hablar, ¿cuál es el resultado final? Una familia donde fomenta la comunicación era que crecía, ¿cómo? En estatura. No solamente crecía en estatura, crecía espiritualmente hablando. También tenía el favor de los hombres, o sea que estaba creciendo socialmente hablando y crecía con el favor de Dios. Integralmente. Un crecimiento integral. Ahora, José, hay otro aspecto que es interesante, es que los padres no dejaron de hacer la corrección, la hicieron. Y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Tu padre y yo, ambos estábamos envueltos en esto, ¿qué pasó? Y él lo que le respondió fue haciéndole reflexionar, pero yo estaba haciendo lo que ustedes me trajeron a hacer. Bueno, tenemos que continuar porque el tema es interesante, a mí me apasiona el tema de la comunicación, pero tenemos que continuar con esto porque el tiempo en televisión no perdona. Y Sócrates decía, no hables sino cuando estés perfectamente instruido o cuando te veas obligado a romper el silencio. Esto llama la atención porque mucha gente habla sin estar instruido y preparado. Y en este caso que estamos tocando, cuando hablamos de los padres y los adolescentes, generalmente los padres olvidamos que fuimos adolescentes. Ahora, hoy en día tenemos una comunicación tecnológica muy avanzada. Estamos nosotros a expensas de las redes y de los medios de comunicación, o estamos controlando nosotros esa comunicación. ¿Estamos preparados para ella? Bueno, avanzados si vamos a hablar en términos de tecnología, porque en términos de comunicación no creo. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Las personas están sustituyendo todos los medios electrónicos para comunicarse. Y si algo yo he dejado de confiar plenamente es precisamente en la comunicación tecnológica. ¿En cuántas ocasiones nosotros no nos hemos comunicado con una persona, enviamos un mensaje de texto, la persona nunca respondió, la persona no reaccionó, no sabemos lo que pasó, entonces cuando nos encontramos de frente a la persona, le reclamamos a la persona porque partimos de la premisa de que la información llegó. Pero ¿y si a la persona nunca le llegó la información? Es cierto. Y cuando regresemos al último segmento que nos queda, tenemos que hablar un poco del texteo y el chateo, porque como carecen de gestualidad y de tonalidad, generamos muchos malos entendidos. Y en los matrimonios, ¿cuántos problemas se han dado por una mala interpretación de un texto enviado? Sí. De eso vamos a hablar en el último segmento que nos quedan. Ya regresamos. No se aparte de nuestra sintonía. ¿Quién tiene el plan de acción en tu familia? En una emergencia, cada segundo cuenta. Por eso, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico te recomienda que identifiques 2 lugares de encuentro por si tu familia se separa durante un desastre. Haz un plan de emergencia adecuado para tu familia. Visita cruzrojapr.net o llama a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico al 758-8150, 758-8150. Regresamos a Perspectiva. ¿Qué le parece? ¿Le ha gustado? ¿Le ha servido de algo? Déjenoslo saber. Comuníquese con nosotros. Sí, la comunicación es fundamental porque a nosotros nos estimula. Nos da alegría saber que a alguien en algún lugar hemos bendecido, hemos ayudado. Y por eso estamos aquí. Recuerde buscar nuestras redes sociales donde nos comunicamos, puede hacerlo. ¿Quiere ver este programa nuevamente en YouTube? Puede hacerlo a través de nuestro contacto que es Perspectiva CDM. Usted busca en YouTube /Perspectiva CDM. También estamos en Facebook, en Google Plus y en Twitter. También puede escribirnos a Perspectiva, P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico 00627. Con gusto
vamos a estar recibiendo su comunicación y vamos a estar en contacto con usted. Bueno, José, doctor José Colón, que nos ha estado acompañando y con el que hemos tenido una muy amena charla y muy instructiva. Ya nos quedan pocos minutos para despedirnos, pero prometimos hablar un poco del chateo y el texteo. ¿Cómo se ha convertido en más que en una forma aleatoria o que puede ayudar al desarrollo de la comunicación, se ha convertido en una comunicación principal? Mucha gente se comunica más por texto y por chat que por verbalmente en una conversación formal. Y lo está sustituyendo. Por eso. Está sustituyéndolo totalmente. Y yo lo que digo es, mire, la tecnología en sí no es buena ni es mala. Y podemos hacer muchos contactos, podemos conocer personas, podemos alcanzar vidas que a lo mejor nunca pensábamos. Este mismo programa que sale en YouTube, cómo me han escrito personas de otros países que lo vieron, el último que estuvimos compartiendo sobre el tema de la pornografía, por ejemplo, me han llegado muchos comentarios. O sea, el problema no es la tecnología, es cuando dependemos completamente de la tecnología. Hay un post, ¿verdad? Una imagen que están poniendo mucho en Facebook que me encantó, que decía, vamos a hacer una campaña para que la gente vaya a buscar ayuda a los profesionales de salud mental y que no utilicen su muro de Facebook para estar comentando todos sus problemas y todas sus situaciones. Te corrijo, para buena comunicación cibernética se llama meme. Un meme, un meme. No dije meme, ¿verdad? Porque hay personas que no lo entienden. Pero entonces, ¿qué sucede? Las personas están utilizando esa técnica también para seguir perpetuando lo que yo estaba mencionando al principio, porque como yo tengo miedo de hablar, pues entonces, detrás de un equipo tecnológico yo me estoy protegiendo, porque yo no estoy teniendo el contacto físico con la persona, sino que yo puedo escribir, yo puedo expresarme sin temor a que del otro lado alguien me vaya a juzgar, me vaya a señalar. Y por eso recurren a este tipo de medio de comunicación. No vamos a tener tiempo hoy para darle conclusión, pero quizás un próximo tema podría ser la intimidad, cómo se ha perdido la intimidad hoy en día. Y una de las cosas es que Facebook, por ejemplo, tiene la dificultad que la gente expresa cosas que no le corresponden a que tanta gente que no conoce tenga conocimiento, esté informado de eso. Y no solo eso, ¿cuántos casos no he conocido yo de personas que han terminado una relación por mensaje de texto? Oh, sí. Y arreglan asuntos emocionales, profundamente emocionales, a través de un mensaje de texto. Entonces, no solamente por mensaje de texto, sino que lo publican en Facebook. No. Entonces, hemos llegado a un punto donde hemos confundido lo público con lo privado a través de todo esto de la tecnología, porque, ¿qué sucede? La persona puede estar en ese espacio privado de su cuarto, de su habitación o de su auto mientras está con el teléfono o hasta en el baño, porque hay las personas que siguen con el celular hasta el baño. O las a iglesias. seguir haciendo eso. O desde la iglesia mientras estamos predicando. Y la gente está con el celular. Pues mire, ¿qué sucede? Las personas han llegado a ese punto donde han dejado la humanidad aparte. Cuán importante es sentarse con esa persona. Una estrategia que yo utilizo mucho con mi esposa es que en el momento en que nosotros tenemos, que hemos sacado aparte para compartir, aunque sea una comida, una cena, un almuerzo, en ese momento nosotros apagamos los celulares. Estamos ya en los minutos finales. Y si retomáramos de toda la charla, ¿qué puntos destacarías para que nuestros oyentes se los llevaran, los degustaran y les sacaran mayor provecho? Yo lo que le diría es, no le tenga temor a la verdad, no tenga temor a la honestidad. Yo llevo más de 11 años colaborando con el grupo de Sexoadictos Anónimos y ellos utilizan los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y uno de los pasos que utilizan o una de las herramientas que utilizan que yo siempre he reconocido y he valorado es el detalle de la honestidad. ¿Cómo se ha perdido la honestidad? Y cómo, si yo no soy honesto con mi cónyuge, con mi compañero de estudio, con mi supervisor en el trabajo, con el menor que está bajo mi tutela, con ese adulto con quien yo estoy relacionándome a diario, si yo no soy honesto y no expreso lo que siento, ¿cómo voy a pretender que nuestra relación o la situación se pueda resolver a plenitud? José, pero es que la gente confunde honestidad con imprudencia.
A veces la gente dice cosas que nadie le pidió su opinión, que no era prudente decir en ese momento y creen que eso es honestidad. Yo creo que es tanto el problema de la incomprensión de la honestidad que hemos llegado a ese punto. Y ahí es donde yo digo también, ahí es donde nosotros entonces adquirimos lo que es la madurez que estábamos hablando al principio, lo que son las intenciones con las que lo decimos. Y yo lo que digo es lo siguiente, no tengamos miedo. ¿Y qué te parece rescatar aquello de oír más y hablar menos? Hay una ser frase, menos reactivo. No sé qué filósofo lo dijo, pero interesantemente, ¿por qué usted cree que Dios nos dio 2 orejas y una sola boca? ¿Sabe? Porque tenemos que escuchar más y hablar menos. ¿Tú te imaginas a tu esposa con 2 bocas? Que hablara por ¿O 2 yo? No, pero es que ellas hablan mucho más palabras que nosotros. Ese es otro turno. Esos son otros 20 pesos. Otros 20, ¿no? Dicen los boricuas. Bueno, querido, yo creo que el tema hoy nos ha llevado a un punto en el que deberíamos reflexionar. ¿No crees tú que merece una buena reflexión? Porque cuando dice 3 elementos fundamentales, oye mucho, habla lo necesario, habla poco y no te dejes llevar por las emociones. ¿Tú crees que con esos 3 principios, qué porcentaje, digo, aquí nada científico, solamente al ojo por ciento, qué porcentaje de problemas evitaríamos? Yo creo que un nivel muy alto de los problemas, porque número 1, no escuchamos. Yo hago una dinámica mucho con los matrimonios cuando doy charlas a matrimonios, y es que le doy una oportunidad equitativa. Tiene 5 minutos el esposo para hablar, la esposa no puede decir nada, tiene que escuchar. Luego ella tiene 5 minutos para hablar y el esposo tiene que escuchar y no puede interrumpir lo que ella está diciendo. Y cómo hemos sido de bendición en esa experiencia tan sencilla como escucharnos y no interrumpir al otro. Lo otro, cuando vamos a hablar, como dice el pasaje que utilizamos, ser sabio con lo que vamos a decir, pensar primero lo que vamos a decir, por qué lo voy a decir, en qué ayuda esto. Pero el último detallito, que yo creo que con eso cerramos, controlar la ira. ¿Y qué es la ira? La ira es una indignación ante una injusticia. Y en muchas ocasiones la situación que estamos teniendo con ese otro ser humano que estamos tratando de resolver, que estamos tratando de comunicarnos, es porque yo sentí que se cometió una injusticia contra mí o se cometió una injusticia contra otra persona. Pero cuando también veo que airaos, pero no pequéis. Por lo tanto, yo puedo sentir indignación ante una injusticia cometida, pero cuando yo tengo todos los puntos sobre la mesa y podemos analizar la situación, no personalizar el problema, porque es el otro error que cometemos. Pensamos que el problema es la persona, es el otro ser humano, y nos olvidamos de que el problema es otra cosa y cómo entre los dos queremos resolver ese problema. La ira quizás sea el número 1, pero recordemos que muchas veces las personas también están emocionalmente afectados y entonces se sienten todo el tiempo a la defensiva, que es un estado emocional. Bueno, no tenemos tiempo para más. La discusión está interesante, quisiéramos llevarla un poco más allá, pero la próxima semana le prometemos que vamos a estar de nuevo con un tema. Si el Señor nos lo permite y está con nosotros, vamos a estar de nuevo con ustedes. Así que no nos olvide, comuníquese con nosotros, que nosotros queremos comunicarnos con usted. Dios le bendiga.